Muy buenos días, queridos alumnos, queridos estudiantes de cuarto año de secundaria. Quienes saluda, quienes habla, su profesor de Historia Universal, Jesús Narro Vázquez. Y llegamos a ustedes a través de este medio para poder así continuar con nuestras labores académicas. Estamos a un paso del cierre, estamos prácticamente terminando el año académico. De verdad que sí, que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros difícil, pero hemos tratado de salir adelante. Yo desde ya los felicito, queridos alumnos de cuarto año de secundaria, a cada una de las secciones, y de verdad que sí, queridos alumnos, vamos a pues continuar con nuestras labores, partiendo de este segundo repaso, preparándonos para el examen final la próxima semana, y desde ya les voy a pedir que siempre hagan sus anotaciones, porque de lo explicado en este video va a venir en el examen. Entonces, quiere decir que durante el video vamos a decir, pregunta de cajón, pregunta de examen, y usted automáticamente tiene que pues ir haciendo sus anotaciones, queridos alumnos. Desde ya, como les digo, los felicito y espero que se encuentren bien en casa. Prestemos atención. Continuando con nuestros temas, les decía yo que vamos a abarcar el otro bloque de temas que van a venir en el examen. Una pregunta de cajón es acerca de estas ideologías llamadas totalitarismo, ¿no? El surgimiento del totalitarismo prácticamente en el marco del siglo XX, ¿no? Va a marcar, antes de la Segunda Guerra Mundial, va a marcar un precedente importante. Después de la Primera Guerra Mundial, los países o las potencias mundiales se van a ir modelando, ¿no? Entonces van a ir impartiendo algunas ideologías, se va a ir formando. Pero estas ideologías van a ir de la mano con los regímenes políticos, con la forma de conducir un país. Entonces va a haber todo un romance ideológico, político, ¿no? En la conducción y van a dar paso al surgimiento de lo que hoy en día va a haber. Entonces, estas ideologías van a tener cierta disputa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las ideologías más resaltantes de las cuales hemos hablado durante el año y hemos conocido a través de sus líderes políticos, militares? Hemos conocido acerca de estas ideologías. En algunas todavía queda, hay estragos, hay rasgos de estas ideologías y de sus regímenes. Una de estas ideologías va a ser el socialismo, ¿no? Bien marcado, el capitalismo, bien marcado dentro de lo que todavía actualmente se conoce como Europa como tal y de los países europeos, en el continente americano también. Pero dentro del marco que hemos estado hablando, vamos a hablar de tres personajes importantes. Primero Benito Mussolini, después Adolfo Hitler, o Hitler, después tenemos a Joseph Stalin. Entonces vamos a hablar de estos líderes políticos y de su régimen totalitarista que impartieron en cuanto a la conducción, al liderazgo de su nación en este caso. Primero, Benito Mussolini en Italia va a impartir el fascismo como tal, y este movimiento de un tipo totalitario como tal, prácticamente con rasgos marxistas, ¿no? Y él pues crea este partido en base ya que él como dirigente, como soldado, como tal, va a empezar a difundir a Europa. Este fascismo que imparte Benito Mussolini en el marco antes de la Segunda Guerra Mundial, en el marco después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente va a crear su partido en base de que primero no fue, como se dice, planteado como tal, como una organización política. Ya con la creación de su partido, ¿no? Ya como que prácticamente coge fuerza el fascismo. Y este prácticamente se va a impartir en Europa, este partido fascista. Entonces ya tenemos uno de los partidos y su líder como tal, 1918-1939, se enmarca el inicio de este partido, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. El nazismo prácticamente con Adolfo Hitler, recordemos que este es un partido socialista, ¿no? De trabajadores de Alemania,
¿no? Prácticamente tiene sus orígenes en este grupo de trabajadores, ¿no? Que después Adolfo Hitler prácticamente lo hace parte de su doctrina, él también se vuelve parte del partido, ¿no? Entonces elaboran todo un plan, ¿no? Prácticamente una teoría en cuanto a impartir este régimen fascista, de los cuales fue protagonista en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este nazismo eh, argumenta una actitud racista, un culto a una línea, un culto a algo único, ¿no? Que prácticamente, que solamente en el marco del nazismo solamente existe un modelo, uno como tal, y que todo debe ser igual, ¿no? Algo característico de este partido es de que cuando se imparte y Hitler ya asume el poder de Alemania, él busca un perfil en cuanto al soldado alemán, en cuanto a las características del soldado alemán, ¿no? Caso curioso por mantener ese partido nazista, discriminatorio, ¿no? Como tal, como se dice. Después vamos a tener el estalinismo, ¿no? Esta ideología por parte del líder político Stalin, ¿no? Entre los años 1927 y 1953, propios de la Segunda Guerra Mundial, importante, que se va a presentar, ¿no? Y que va a producir toda una serie de grandes transformaciones, ¿no? En el marco de este periodo. Y él va a impartir toda una política, ¿no? Este, esta ideología política centra y se interpreta como tal, ¿no? Para ir construyendo, ¿no? Un nuevo pensamiento en base a la teoría marxista, ¿no? Que se encamina. Stalin recibe el poder con este régimen socialista por parte de Vladimir Ulyanov Lenin también, ¿no? Que es uno que prácticamente dirigió este partido y encamina el perfil de la Unión Soviética, ¿no? En el marco de este periodo antes de la Segunda Guerra Mundial. A la llegada de la Segunda Guerra Mundial como tema, queridos alumnos, ¿no? Que prácticamente fue el conflicto bélico esperado, fue el conflicto bélico pues que ya se venía a venir, ¿no? Que prácticamente Alemania quedó pues repartida, causó mucho inconveniente, endeudada prácticamente, y Hitler se niega a pagar, ¿no? Esta Segunda Guerra Mundial va a ser el conflicto más grande y sobre todo sangriento de la historia, que enfrenta a las potencias de los aliados y a las potencias del eje. ¿Entre qué años se desarrolla? Entre 1939 y 1945. Pregunta clave de cajón, ¿no? Como al igual que los pensamientos e ideologías totalitaristas. Pregunta clave de cajón. Prácticamente más de 60 países participan en este enfrentamiento. Este enfrentamiento se da aéreo, terrestre y navales. Ahora, un punto importante de esta Segunda Guerra Mundial van a ser los países que se van a enfrentar, quienes conforman los aliados y quienes conforman la potencia del eje. Lógico, era de venirse, ¿no? Italia no estaba tan contenta por los resultados de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya que no fue bien favorecida. Por este lado, a eso se va a sumar Japón. ¿A quiénes se van a sumar? A Alemania, y son consideradas las potencias del eje. Por otro lado van a estar los aliados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Este va a ser el cuadro en el cual pues se va a presentar en la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, muy parecido a la Primera Guerra Mundial, se dan las potencias de aliados porque cambian los nombres y las potencias del eje, o sea, las potencias centrales, van a cambiar de nombre y de integrantes, pero ojo, la participación de otros países como tal se van a dar en el marco del desarrollo de esta primera guerra, de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles van a ser las causas? Como les decía, la fuerte inestabilidad internacional, el deseo de revancha de Alemania por la humillación tras el Tratado de Versalles, eso sí queda clarísimo después de la Primera Guerra Mundial,
las ideologías totalitaristas y sobre todo la dependencia, ¿no? Y prácticamente la economía que prácticamente condicionó a los países en 1929, después de esta Primera Guerra Mundial. Ahora, acá vamos a hacer la corrección. Después de la Primera Guerra Mundial, la depresión económica causada por la crisis de 1929, aclaramos ahí, queridos estudiantes, después de la Primera Guerra Mundial, como tal va a haber una crisis, tanto en Estados Unidos como en algunos países, pero eso no les va a hacer, como se dice, el cual lo condicione a la realización de algo, a lo contrario. Vamos a ver dos puntos bien claros, ¿no? El fracaso del Tratado de Versalles, que va a ser una causa importante, el fracaso de las sociedades la sociedad de naciones. Recuerden ustedes que después de la Primera Guerra Mundial se van a formar organizaciones muy importantes en el marco del territorio y de las cuales van a fracasar y sobre todo se van a ir firmando alianzas, ¿no? Profesor, pero si ya en la Primera Guerra Mundial se firmaron alianzas, en esta va a haber nuevas firmas de alianzas, pero las mismas que no van a ser cumplidas y sobre todo que Alemania se va a negar a pagar la deuda que se le dio con el Tratado de Versalles. Y por otro lado, los mercados y colonias con el afán de volver a un tema imperialista. Va a haber crisis políticas y crisis económicas bien marcadas en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Otra causa va a ser los pensamientos ideológicos, como le decía, la exaltación al nacionalismo, los problemas éticos. Perdón, ahí. Otra causa también va a ser las ideologías, ¿no? La exaltación del nacionalismo, los problemas étnicos, la ideología, el enfrentamiento ideológico que va a dar estos temas del totalitarismo va a marcar muchísimo a estos países. Y por otro lado va a haber toda una carrera armamentística así. Va a haber, como se dice, una producción de armas y el hombre como tal va a elaborar armas letales, ¿no? Hasta llegar hasta la bomba, prácticamente a la bomba atómica. Importante avance tecnológico que prácticamente se va a ver bien marcado en esta Segunda Guerra Mundial. La expansión de Alemania fue bien marcada, ¿no? Bélgica, Austria, eh, Checoslovaquia, uno de los primeros países que van a invadirse dentro del marco de la expansión de Alemania en 1935 y 1939. Recuerden ustedes que un punto importante de esto es el corredor de Danzig, corredor que prácticamente está separado, ¿no? De Alemania, que divide este territorio. Este espacio como tal no benefició, no favoreció a Alemania y de lo cual deseaba que esté condicionado. En junio de 1949, Alemania hace uno de sus primeros despliegues en el marco del desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Despliega sus tropas hacia Rusia y hace algo curioso, ¿no? La historia es repetitiva, ¿no? Al querer invadir Hitler eh, Moscú, ¿no? Y llega a las puertas de Moscú, de Stalingrado, ¿no? Se da todo un desarrollo importante. Prácticamente se estaría como repitiendo la historia, ¿no? Napoleón también quiso hacer lo mismo y no lo logró, no tuvo un objetivo como tal, muy parecido a lo que Hitler hace, y esto condiciona la guerra, ¿no? En este caso, porque en 1941 estamos a un paso de que se cierre esta guerra, ¿no? Y la URSS pues va a contraatacar muy a pesar de que ellos ya habían firmado un pacto, ¿no? El pacto de Ribbentrop-Molotov, ¿no? En el cual de no agresión Alemania incumple y aún así ataca, ¿no? En 1941 Japón hace su primer ataque y hace un ataque letal que prácticamente marca el inicio del desplazamiento de tropas de Estados Unidos en esta Segunda Guerra Mundial. No, el ataque de Pearl Harbor, un ataque no esperado en Hawái por parte de Japón hacia los Estados Unidos, marca un precedente importante de la historia porque de aquí se empieza a desarrollar la Segunda Guerra Mundial con una, con una, con una presión impresionante por parte de los Estados Unidos hasta la llegada pues de un ataque
bélico en este caso. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, que marca el éxito por parte de los aliados y se reparte en Alemania, ¿no? Los países europeos van a pasar una serie de crisis importantes, ¿no? Una crisis que los va a conllevar a eh, una preocupación como tal. Económicamente los países no terminaron muy bien. Estados Unidos, al ser considerado dentro del marco de los victoriosos de la guerra, va a aplicar un régimen y una ayuda, ¿no? El plan Marshall, este general aplica un plan de ayuda económica militar a algunos países y esto hace que la moneda estadounidense se inserte a la par con la moneda europea, ¿no? Y empiece a ayudar a reconstruir, ¿no? Europa queda en bancarrota, como lo dije, las ciudades quedan dañadas, las infraestructuras quedaron perjudicadas y la pérdida de vidas humanas condiciona toda esta situación. Uno de los importantes hechos va a ser que Europa no tiene moneda, ¿no? Todavía no se da la moneda, pero se inserta como tal el dólar dentro del marco de los países europeos, ¿no? Y esto va a dejar una crisis total en Europa, ¿no? Hambruna, devaste, no va a haber progreso como tal. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace? Realiza el plan Marshall y empieza esa ayuda económica y por otro lado se marcan dos bloques de dos naciones. Primero, la de los estados capitalistas a la cabeza de Estados Unidos y el Estado comunista a la cabeza de la URSS. Entonces se van a dar este enfrentamiento conocido como el bloque bipolar dentro de los temas de la historia universal que se dan entre la URSS y Estados Unidos. Si bien es cierto, no puede haber un ataque entre ellos, no hay, porque hay todo un tratado, hay todo un pacto, hay un acuerdo como tal, pero su ideología la empiezan a expandir. Y una de las acciones en las cuales pues Estados Unidos quiere evitar que se expanda el comunismo, empieza a aplicar su doctrina capitalista y empieza todo un enfrentamiento ideológico entre ellos, ¿no? Entre impedir que surjan más países comunistas, ¿no? Y que a la par que la URSS tenga más apoyos de otros estados. Si bien es cierto, no desarrollan un enfrentamiento directo, pero van a enfrentarse como tal, como se dice. Como tal en el sentido de que van a ser el trasfondo o van a estar tras bambalinas, como se dice, en estos enfrentamientos. La doctrina de Truman fue clara, 1947 activa su doctrina, ¿no? Y como tal también quita ayuda como a Grecia y a Turquía, ¿no? Por ejemplo, Gran Bretaña o Reino Unido o Inglaterra fue uno de los países más beneficiados, al igual que Francia, de este plan Marshall aplicado el 14 de mayo de 1948, en el marco, ¿no? de apoyo y ayuda económica militar a estos países y la ejecución se dio de manera espectacular y muchos países surgieron. Esto da paso y abre una brecha para una guerra fría. Nos quedamos con esos dos bloques importantes en el marco al fin de la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 1990. Prácticamente se da todo un despliegue de hechos y acontecimientos importantes, como les decía, que no se van a enfrentar, pero van a marcar cierta distancia y van a influenciar a nuevos estados. Tenemos un bloque que no quiere el avance del comunismo y el otro bloque que tampoco quiere el avance del capitalismo. Entonces, este enfrentamiento es propio de la Guerra Fría. Hechos como el mundo que queda dividido va a marcar este precedente. Tenemos por un lado los Estados Unidos y la URSS que van a prácticamente, ambos van a ser los, como se dice, los que van a resaltar en el marco de este tiempo. La Guerra Fría va a ser el enfrentamiento propio de 1945 a 1990 prácticamente con el hecho de la bomba atómica que va a marcar un precedente y marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Japón queda devastado. Entonces, este periodo de la Guerra Fría no tiene a ambos bien marcados, ¿no? Tienen cierto temor de una tercera guerra mundial y que se aplique esta guerra y empiezan a perfeccionar sus armas
A la par también van influenciando ideológicamente en estados, en algunos países, y por otro lado van a, como se dice, van a mantener distancia y van a tratar de disuadir sus ataques. El mundo se va a polarizar entre dos polos que se va a marcar, ¿no? Provocando pues prácticamente que algunos países se inclinen por un régimen y otros por el régimen socialista, ¿no? Por un capitalista, por un comunista. Estos regímenes va a llevar a cierta división a los países, ¿no? Tantos a los países del este con los países del oeste, ¿no? Marcados, bien marcados, ¿no? Y esta división fue, como se dice, una de la cortina de hierro que se graficó en la construcción del muro de Berlín en el año 1961. La construcción del muro de Berlín que separa a RDA, la República Democrática Alemana, y la otra Alemania prácticamente en dos. De la noche a la mañana se construye este muro de Berlín y que marca un hecho importante porque separa y divide historias hasta 1990 con la caída del muro de Berlín, que marca un hecho y un precedente importante porque marca el fin de la Guerra Fría, como se dice, una guerra que no hay enfrentamiento, pero que marcó la separación de ambos territorios, ¿no? Y que prácticamente fue un triunfo popular, una serie de revoluciones para que se caiga este muro, no como enfrentamiento, sino que más que nada por el hecho de protestar y la caída de que separó a muchas familias, ¿no? Que sin darse cuenta, pues, amaneció un día y encontraron, pues, este muro. Y ellos prácticamente condicionó la convivencia entre ellos y eso, pues, fue lamentable en el marco de la Guerra Fría, este hecho importante de la construcción y la caída del muro de Berlín. Por otro lado, estos dos bloques también van a tener un precedente importante porque no solamente van a apoyar a algunos países, sino a otros países, ¿no? A eso se va a sumar la creación de organizaciones como la OTAN en 1949, que va a integrar a algunos estados países europeos. Por otro lado, el otro bloque por parte de los comunistas también van a hacer lo mismo, van a hacer sus propios pactos, ¿no? Y por un lado la OTAN, por otro lado el Pacto de Varsovia, ¿no? Y por otro lado, de manera neutral van a estar los otros países, ¿no? Y se van a surgir movimientos de no alienados, ¿no? El Pacto de Varsovia, la OTAN, características importantes dentro del marco de las organizaciones, ¿no? Y vamos ya en un tiempo en el cual ya se define estas dos bloques e ideologías políticas, tanto el capitalismo como el comunismo, ¿no? Capitalismo, sistema político-económico, ¿no? Donde las grandes empresas y un poco de personas acaudaladas controlan gran parte de las propiedades, ¿no? Incluyendo el capital, etcétera. Y el comunismo, que es un movimiento político también que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde maneje sus propios ingresos, ¿no? Y más que nada por la clase de trabajadores impartida de este régimen importante. El mundo pasa por una serie de enfrentamientos durante este tiempo. Se da la guerra de Corea, se da la guerra de Vietnam, la crisis de Berlín, ya se dividió el muro de Berlín, tenemos la crisis, la revolución cubana, la revolución china en el marco de este territorio que hemos desarrollado las clases. Esa división, ¿no? Que va a ser el primer conflicto entre estos estados, tanto Estados Unidos como la URSS, ¿no? Va a marcar este precedente en este espacio. Alemania se divide en dos, como les decía, RDA y RFA, ¿no? La República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. El muro de Berlín, importante división propio de la Guerra Fría, separa esta brecha, ¿no? Separa la brecha y marca pues un inicio importante de la Guerra Fría, ¿no? División que trae consigo pues mucha tristeza para ambas familias, porque de la noche a la mañana amanecer y encontrarse separados, pues marcó un precedente importante. La guerra de Corea, que si bien es cierto, el enfrentamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, ambas apoyadas una por la URSS y la otra por
Estados Unidos, ¿no? Marca un precedente importante, ¿no? Y marca el estilo de la nueva Guerra Fría, ¿no? La guerra ideológica que ambos países empezaron a impartir en el marco de este territorio. Se divide Corea, ¿no? En 1948, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte influenciada por la Unión Soviética y Corea del Sur influenciada por los norteamericanos. En 1950 hubo problemas limítrofes y esto lleva, como se dice, a desarrollar esto en un paralelo 38. El conflicto dura 3 años, ¿no? Se pelean por esta frontera y termina en 1953. Otro hecho importante en el marco del desarrollo de esta guerra va a ser la crisis de los misiles, ¿no? Cuba, después de su revolución, está bien marcado en 1959, que prácticamente cae el gobierno de Fulgencio Batista y asume Fidel Castro, ¿no? Y esto va a marcar un hecho importante porque Estados Unidos le cierra la ayuda y Cuba prácticamente empieza a enlazar lazos con la URSS en 1962. Y este escenario fue, como se dice, tenso, ¿no? Porque muchos esperaban que ya estaban próximos a desarrollarse la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos tenía atemorizado un hecho importante, la crisis de los misiles, ¿no? Cuba fue acusado de tener instalaciones de misiles en sus territorios. Y esto no le pareció a bien a John F. Kennedy y que prácticamente le cierra un bloqueo naval a Cuba y desarrolla prácticamente una situación de tensión, ¿no? Eh, a esto se suma de que estaba condicionado Kennedy, ya que también en Turquía habían, como se dice, misiles por parte de Kennedy, de Estados Unidos, y empezaron a retirar esos misiles, los misiles rusos de Cuba, a cambio de que la isla fuese invadida, ¿no? Toda una situación que desató en esta crisis de los misiles después de la Revolución Cubana, propio de la Guerra Fría, ¿no? Y del desarrollo donde surgen personajes importantes, ¿no? Hemos mencionado a Fulgencio Batista, a Fidel Castro, apoyado también por Ernesto Guevara, importante desarrollo, ya que Cuba tenía una posición muy importante en la ubicación geográfica es favorable y eso pues causó cierta preocupación para Kennedy y sobre todo prácticamente que van a resaltar muchísimos estos hechos. Tiempo después se va a dar la guerra de Vietnam 1964-1975, una guerra sangrienta donde prácticamente Estados Unidos eh, se lamenta hasta la actualidad haber participado, protagonista de esta guerra, ¿no? Vietnam se independiza de Francia en el año 1946 y prácticamente se dividió en Vietnam del Norte y se dividió en Vietnam del Sur. Y a ambas también apoyados por diferentes países en este caso. En 1960, Vietnam del Norte crea prácticamente su guerrilla comunista, los Vietcong, y esto es prácticamente toda una lucha en la cual Estados Unidos decidió apoyar a Vietnam del Sur y China a Vietnam del Norte, pero China estaba apoyado por la Unión Soviética también y estos estados prácticamente invadieron, se desarrolló toda una guerra, un armamento químico, ¿no? Y prácticamente esta guerra fue cruel, ¿no? Las víctimas humanas fueron importantes, las protestas para el fin de esta guerra se presentaron en todas partes del mundo, ¿no? Los Estados Unidos retiran su tropa a raíz de que pierden, ¿no? Vietnam se va a unificar bajo el gobierno del norte como tal y esto va a marcar un precedente importante. Es la primera derrota estadounidense en el marco de la Guerra Fría, ojo, ¿no? Como le decía, una guerra sangrienta, se perdió muchas vidas humanas, eh, prácticamente Estados Unidos invirtió en esta guerra muchísimo. A la caída de la URSS, queridos alumnos, se fortalece, ¿no? La URSS cae, ¿no? Y pasa a ser Rusia, hoy en día conocido como tal. Los Estados Unidos tienen bien marcado su postura capitalista y
A ello prácticamente el mundo va a ir modelándose y marcando diferentes, como se dice, pensamientos ideológicos. ¿No? Los conflictos van a ir cambiando y van a ir cogiendo otra connotación. En la actualidad solo prácticamente están marcados, ¿no? Prácticamente están marcados los estados o las potencias como tal, ¿no? Y la carrera armamentística se va a pasar de lado a dejarse de lado para buscar otra nueva carrera armamentista. Así el hombre va a llegar a conocer la luna, que es prácticamente de un tema conocido como la carrera espacial más adelante. Hasta este punto, queridos alumnos, nosotros hemos realizado nuestros temas, ¿no? En el marco de las dos revoluciones, al final cierre, Revolución China, la caída del muro de Berlín, la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles. Hasta este punto, queridos estudiantes, queridos alumnos, va a venir en el examen final la próxima semana. Esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes, de verdad que sí, con la bendición de Dios. Espero que se encuentren bien ustedes y sus padres.